me? ¿Me pueden escuchar bien o entrecortado? So, hello, hello. Are you here? Se escucha bien. Okay, thank you very much, Vania, for answer. Okay, so let's begin with the class, students. En caso de que me escuchen entrecortado, me interrumpen. Okay? Okay, great. So, last class we were speaking about some verbs, students, right? We were learning some verbs. For example, some common verbs we were saying. ¿No? Estamos diciendo que teníamos ahí some verbs, right? Some common verbs. Los verbos más comunes, diríamos, ¿no? Que tenemos. Mi tía pues compró de esta, pero no. So give me a second. Don't forget to write your names, okay? No se olviden poner sus nombres en caso de que estén desde otro dispositivo, okay? Great. Okay. Give me a second. Let me see. Yes. Okay. So let's begin. Last class, I was saying that we were speaking about some common verbs, like for example, use, watch, have, go. And the homework that you had for today was, right, to do the vocabulary. So we are going to check if you did the homework. Okay? We're going to check your homework. Vamos a ver cuántos hicieron la tarea el día de hoy. Okay? Today we're going to check your homework. So let's go to the vocabulary because that was your homework, right? To do the exercises from the vocabulary practice. Okay, so let's see here, please. I'm showing my digital book. Your homework was to complete this exercise from the vocabulary that you have here, right? It says choose the correct option, okay, to complete the sentences. But I don't remember if we finished. Ya lo habíamos terminado, ¿no? Or no? No, right? We did only number one, I think, right? Creo que hicimos just the number one. Okay, so we're going to check again. Yes, ¿no? Habíamos hecho unos cuantos, el primero y el último, ¿no? Está bien mi memoria todavía. Okay, right? I remember. A veces olvidamos, ¿se dan cuenta? Okay, so number one, we said that it was which one? After work, I know or I go or I use. What was the answer? So, I go, right? We say that. Good. So we did this one and the last one also. So what about for number two? What do you have for number two? Here it says, I study, I say, or I live English and Spanish in college. Study. I study. Study. Very good, right? What about number three? I make, I do, or I order dinner for my family every evening. make. Yes. Make, right? Because we use make to talk about food. That's why. What about number four? I think I know. In. Okay. Work. Yes, I work in a restaurant, right? That is the correct information. Yes. Because here it says, I am a waitress, right? It says, I am a waitress. That's why I work in a restaurant. Yes. What about number five? Do you like that book? And what is the answer? No. I think it's boring, or no. I watch it's boring, or no, I use it boring. I think. Right? I think, right? Porque estás demostrando ahí una opinión, ¿no? Como ya hemos dicho, to give an opinion. So, do you like the book, that book? No, I think it's boring. Or yes, I do. I think it's interesting, right? Okay, what about number six? My boyfriend and I watch, say, or leave the TV in the evening. Watch. Yes, right? Very good. What about number seven? You exchange, exercise, or study at the gym? Exercise. Yes. Do you exercise at the gym? Yes, I do, or no, I don't, right? What about number eight?
They use or know or live in a big house? Live, right? Live. What about the next one? I study, I live, or I say good morning to people at work. Say. Good job. And what about the next? What about my cell phone? It's all I watch, I want, or I work a new one. Yes, right. I want. Quiero uno nuevo. Dice, no, porque es viejito ya. No, my cell phone, it's old. I want a new one. Yes. And what about 11? What's the capital of China? I don't go, I don't use, or I don't know. I don't know. I don't know, right? Yes. My children use, say, or make internet a lot. Use. This is what we did. We did number 12 and number 1 as class. Good job. Very easy, right? So don't forget to use now. No nos olvidemos. Empecemos. Vamos aprendiendo entonces. Okay? That is... Okay. So let's continue. Let's go back, please. I want you to look at the picture. Go to the main part, please, of this lesson. And you are going to look at the picture and you are going to match the verbs that you have on the box with the pictures that you have here. Okay, so we are on page number 28. Page 28. So here you have the verbs, students. It says hello, cat, dinner, running, a computer, and TV. What do you think is for number 1? Use, watch, have, which one? Say. Yes, right. We say hello, right? Okay. What about number 2? A cat. Yes, right. I have a cat. Okay. I have a cat. ¿Y qué más tienen? Todo lo que ustedes tengan, entonces van a mencionar con ese have, ¿no? I have a cell phone. I have a book. Okay. And what about number 2? Dinner. Make. Okay. I make dinner. And what about 4? Go. Okay, there you are, the information. ¿Cómo digo? Yo voy a correr, so we say go running. I go running. Así diríamos entonces, yo voy a correr o salgo a correr. I go running. Okay. La canción de Miley Cyrus, right? Running for my life, I will always want you, right? Okay. So what about computer? Use. Yes. Computer. Okay. Last one, of course. Watch. Yes, watch TV, right? And that was all about this part. Very, very easy, right? So, okay, great. Now we can start using it. These different verbs, okay? Si tuvieran que hacer una oración con cada una de ellas, ¿qué harían? ¿Qué utilizarían aparte de las que están ahí? Con solamente say, con have, con make, go, use, and watch. ¿Qué otra oración harían? Con say, ¿qué dirían con say? ¿O qué pedirían? ¿Qué frase utilizarían con say? I say goodbye. Okay. I say goodbye. What else? ¿No? Cuando yo les digo a ustedes y no los conozco, tal vez, no recuerdo su nombre. Say your name, please. Right? Diga su nombre, por favor. Say your name. ¿No? Okay. And what about with have? Another. What else can you say with have? No idea? Okay, I have dog. What? Have dog. Okay. Si tengo uno, I have a dog. A dog, right? If you have 2, I have 2 dogs. Right? Right? And what about with cualquier alimento? Make coffee. Okay, I make coffee, I make lunch. Good. I make lasagna, I make majadito,
I make lemonade, right? To drink. Okay. And what about with go? Another idea with go. Go to school. Okay, yes. I go to school. I go to school. Good. What else? Go to the park. Yes, I go to the park. Excellent. ¿Qué más podrían decir? ¿Dónde van todos los días cuando no hay paro? I go to the work. I go to work. I go to work. Voy al trabajo. Yes, I go to work. Okay. What else? ¿Y si van a la universidad algunos o ya no? Ya terminaron todas sus materias. Ok, si terminaron, entonces tal vez no van a la universidad. Y si aún están, ¿cómo dirían? Voy a la universidad. ¿Ahí? I I go go to to pues, the pues. university. Yes, I go to university. Ok. Y así sucesivamente. Si voy a la casa de mi abuelita, ¿cómo diría? Ya sabemos decir, I go to, house. ok, pero de mi abuelita. ¿Cómo diríamos acá? I go, Grandmother house. okay. Grandmother's house, right? Consonantes. ¿A quién le pertenece la casa? ¿A quién? Ah, my grandmother's house. I go to my grandmother's house. O tal vez van a las de sus novios o novias. Right? I go to my boyfriend's house or girlfriend's house. No, no. Es apóstrofe y consonantes, ¿no? A modo de practicarlo. O donde vayan. Ok, etcétera. Ok. What about with use? Apart from computer. Use a sunglass. Oh, no. It could be, but no. No. I use my cell phone every day, right? Because of WhatsApp maybe, or to watch videos on YouTube, right? I use my cell phone. What else? What do you use for the English classes, for example? What do you use for the English classes? I use my book. And what do you use to write sentences? Pen. I use my pen. Right. I use my pen or my pencil also, right? The pencil. Yes. Okay. So you can say many things about this, right? Okay, great. Okay. En este caso, hace rato su compañera dijo sunglasses. Ok. Eso es como diríamos en español, ¿no? Sunglasses. Pero en inglés no vamos a utilizar el término use, sino vamos a utilizar el término wear. Es decir, cuando tengamos puesto alguna ropa, una prenda de vestir, ya sea también accesorios como earrings, como sea rings, watch, o purse, o collar, ok, we can say wear. Vamos a utilizar ese término porque así se lo dice en inglés. Y buen ejemplo ahí para, ya que lo mencionó su compañera. En español decimos, no, usamos, estoy usando mi camisa favorita, digamos, ¿no? O mi reloj favorito, estoy usando, decimos, ¿no? Pero en inglés utilizamos ese verb wear, que es el verbo vestir, básicamente. ¿Ok? Great. Así tenga un reloj, utilizamos el verbo vestir. Estoy con un arete, el verbo vestir, igual. I wear earrings. Así decimos, ya que lo mencionamos, ¿no? Ear decimos oreja o oído en inglés. Pero como viene en la oreja, el pendiente, decimos earrings. ¿A qué? A ese arete o aros, earrings, si son los dos, ¿no? Ok, es por eso que diría I wear earrings, ¿no? I wear earrings. Ok, or I wear sunglasses. I wear sunglasses, ¿no? Si estoy con mis gafas, I wear sunglasses. Ok, excellent. Good job. Okay, very good. And what about with watch? What about with watch? I watch movie. Yes, I watch a movie. What else? La Casa del Dragón. Okay, I watch the TV. I watch a video. También lo podemos utilizar entonces, ¿no? I watch. Teacher, una pregunta. ¿El 6 solamente es para despedirse o saludar? Ok, no. El sí no quiere decir
decir, entonces cualquier forma podemos decir, ¿no? Solo que para decir saludar va acompañado de la expresión hello, ¿no? Ok, me lo saludo a tal persona. Say hello to that person for me. O me despide, ¿no? De mi parte. Say goodbye for me, please. Ok, pero tiene el significado de decir, pero combinado con ese hello or bye sería saludar y despedirse. Ya, lo tenía mal escrito, entonces tenía como despedirse. Ok, no. Ok, entonces say, muy bien. ¿No? Como les dije hace rato, diga su nombre, a ver, say your name, le diría entonces, ¿no? Say your name. Ok, o say my name, di mi nombre, ¿no? Say my name, right? ¿Cómo me llamo? Ah, your name is Alexander, say my name, right? Ok, great, excellent. So now, look at here, students, y así vayamos haciendo idea. Porque muchas veces sabemos los verbos, pero digo, ¿cómo digo esto? Y a veces ya tenemos el verbo, solamente ordenar mi idea. Subject, verb, complement. Nada más, ¿ok? Subject, verb, complement. Complement va a variar, ya que sabemos go, por eso habíamos dicho go to school, go to university, go to the park, go to the hospital, etc. ¿Ok? Great. So look at here now. What we are going to do is we are going to complete this information that you have here. It says ask and answer the questions in pairs. For example, here you have you live near downtown, it says. Pero tenemos que transformarlas a cuál? Al simple present. Ok, ¿cómo transformaríamos entonces eso? Porque le falta algo para que sea question en el simple present. Están con el you. Ah, ok. How could it be number one? ¿Cómo sería la number one? Entonces, how could it be number one? Do you live near Downtown? Ok, very good. Entonces, como ya está, básicamente se va a hacer, ¿no? Do you live near downtown? Do you work in an office? Do you make dinner at home every evening? Y ya está todo, ¿no? Solamente agregando el do. Ok, great, porque si no, no fuera question. Entonces, eso es lo que vamos a practicar, pero en parejas. Entonces, no se olviden, no le vamos a decir, you work in an office? No. Do you work in an office? Entonces, agréguenle ese do al comienzo para la number one. La number two para todas es más, ya que tenemos en todas you. Right? You know 3 languages? Do you know 3 languages? ¿Conocen 3 idiomas? Do you know 3 languages? Conocen, dice. O saben, no dice si pueden hablar o dice si conocen. Do you know 3 languages? Yes, I do. Okay, which one, for example? Which one? Inglés, portugués y quechua. Okay, you know, but how do you say that in English? English, English, what else? portugués, Portuguese, yes, and Quechua, the same. Okay, great. Right, Portuguese, ¿no? Para recordar cómo digo portugués, recordemos simplemente, ¿no? Lo que son Espérame un ratito, por favor. las nacionales, ¿no? Cuando recordamos las, básicamente es la misma, coincide con nuestros languages. Ya, decime, mientras tanto, decime vos qué te molesta vos, decímelo. Okay. Yo. Okay, so, okay, let's continue. Antes que break the relationship. Okay, so let's see here. It says, do you know? Okay, remember that languages in English is, you know, idiomas, okay? De esa forma decimos idiomas entonces. Languages. No es lenguaje, pareciera que fuera lenguajes, ¿no? Pero no, es idiomas. Si decimos idiom no es idioma en inglés. ¿Ok? Idioms son prácticamente frases idiomáticas que muchas veces, si lo traducimos literalmente, no tienen sentido en inglés. Así como tenemos, por ejemplo, en español, ¿no? Si les digo apechugar, ¿qué es apechugar? ¿Han escuchado alguna vez términos que se utilizaban acá antes? ¿Qué es apechugar? Abrazar, ¿no? Entonces, eso es un idioma. Básicamente, son palabras propias del inglés que muchas veces, ¿no? Aquellos que estamos entendidos, tenemos que aprenderlo así en contexto, básicamente, algo propio. Entonces, por eso no decimos idiom ni idiom, sino languages, es lo que es idioma literalmente en inglés, ¿ok? Languages. Obviamente ahí dice idioma, si solamente digo el idioma inglés, we say English language. Language.
without the consonant S. Language. Or 2 or more languages. Languages. Okay, great. So do you know 3 languages? Yes. Portuguese, French, Italian, Chinese, Japanese, right? Okay, so they are the languages. Si han oído, por lo menos no dice si pueden hablar, ¿no? Solo si conocen, dice. Okay, great. No, ahí debemos tomar en cuenta eso. Okay, what about the next one? Do you say hello to a lot of people every day? ¿Saludan a las personas todos los días? Do you say hello to people every day? What is the answer? Yes, I am. Yes, I do. Oh, yes, I do, right? Oh, remember, if the question is start with you, we have 2 possibilities. One, positive, yes, I do. The second one, no, I don't, and that's all. Si digo yes, I am do, incorrect. Porque para eso debería empezar la pregunta acá con el verb to be, en ese caso, are you, ¿no? Si are you, tampoco tendría sentido porque quiere decir, se lo está. ¿Eres tú, conoces 3 idiomas? No coincide, ¿no? Porque no es verb to be. Entonces, simple present simplemente, ¿conoces 3 idiomas? Do you know 3 languages? Yes, I do. Por eso, or no, I don't. Ok. Great. Utilizamos básicamente para darnos cuenta, de acuerdo a nuestro auxiliar, en nuestra respuesta al mismo auxiliar, ¿no? I do or no, I don't. Si fuera are you, yes, I am, or no, I am not, porque fuera el verb to be. Pero no hay verb to be, por eso simplemente el auxiliar. What about the last one? Do you have brothers or sisters? I have 3 brothers. Okay. The question says, do you have brothers or sisters? Yes, I do. Yes, I do. Yeah. Okay, entonces, ¿tienen hermanos y hermanas? Okay. Si digo I have, la pregunta no me dice cuántos hermanos tiene o cuántas hermanas tiene. Solo me dice si tiene o no tiene. Sí o no. ¿No? Entonces, por eso, solo respondo yes, I do or no, I don't. Ahora, ¿cómo pregunto cuántos hermanos tienes o cuántos hermanos tenés, teacher? Ah, así preguntaríamos, how many brothers or sisters do you have? Ah, es otra pregunta. Ahora sí ahí necesito un número, una cantidad exacta, ¿no? How many brothers or sisters do you have? ¿No? Entonces, acá solamente dice si tengo o si tengo o no tengo, solamente por eso yes, I do or no, I don't. Ok, great. Ok. Lo que podríamos agregar esa información extra que mencionó su compañera, que no está mal, por ejemplo, pero primero debo afirmar. Si tengo yes, I do, y luego menciono I have, y menciono la cantidad de hermanos que tengo. Pero después de haber afirmado o negado. Ok. Muy bien. Ok, entonces, después. Ok, great. Good. Por eso se le llaman simple present, porque son preguntas simples simplemente, ¿no? Con acción. Ok. ¿Todo ha quedado claro? ¿Hay alguna pregunta que quizás no puedan entender para que puedan responder? Porque vamos a trabajar en pareja en estas questions. De la 1 a la 3, ¿qué es lo que significa? Ok, do you live near downtown? Downtown es lo que llamamos el centro de la ciudad. Ok, por eso dice near, ya lo habíamos visto más cerca. Entonces, ¿qué dice acá? Vive cerca del centro. Do you live near downtown? In my case, no, I don't. Yo no. No, I don't. Would you? Do you live near downtown? Answer. Okay. No, I don't. Entonces, vamos, los que viven cerca del centro, entonces, yes, I do. Los que no, no, I don't. Do you work in an office? Office es oficina. Y ya conocen el work. Entonces, do you work in an office? In my case, no, I don't. I work, si fuera, ¿qué? Las clases presenciales, I work in a classroom, right? In an office. But do you work in an office? ¿Trabajan en una oficina? Do you work in an office? Okay, in my case, no, I don't. You? No, I don't. Okay, great. What about, aquí tenemos el hacer la cena cada noche. So, do you make do you make dinner at home? En casa, pero dice, ¿no? Haces la cena en casa cada noche. Do you make dinner at home every evening? Yes, you do or no, you don't? My case, no, I don't. No, I don't. No, I don't.
Do you know 3 languages? Yes, I do. In my case, yes. Aquí no dice, solo dice si conozco, si he oído, si sé. No si la. Es muy diferente. Ok, entonces, yes, I do in my case. Sí sé. No hablo italiano, but I know Italian. Ok. French, I don't speak French, but I know, pero sé que existe. Entonces, yes, I do. Ok. And do you say hello to a lot of people every day? ¿Saluda a las personas todos los días? Sí, porque tengo justamente todos los días clases, entonces every day I say hello. Okay, do you brother or sister? That's easy. Okay, entonces siempre debemos enfocarnos en qué para entender toda la pregunta, en nuestro verbo principal. ¿Cuál va a ser nuestro verbo principal? Ese live, ese work, ese make, ese know, ese say, ese have. Porque ahí yo voy a saber y entender a qué se refiere la pregunta. Por eso les dije, mientras más verbos sepamos, mucho mejor para comprender y explayarnos también a expresar nuestras ideas. ¿No? Porque ahí dice, ¿no? Vives, trabajas, haces, conoces o sabes, dices, o en este caso acompañado de hello, saludas, dice en realidad los dos, o tienes, ¿no? O tenés, diríamos, si estamos acá, ¿no? Okay, so answer because I want you to practice these questions in pairs. So remember, we say the. Yes? Una pregunta. Entonces, estas interrogantes de aquí solo se responden con sí o no. Yes. Ah, ok. Porque la misma pregunta solo dice, vives, ¿no? Dice vives. Ahora, si aquí, ¿qué es lo que vamos a aprender? A ver si estamos cerca o no tan cerca, creo que es la otra unidad que tenemos que le llamamos las double edge questions, que básicamente son estas palabritas where, dónde, esa palabrita cuándo, esa palabrita por qué, esa palabrita cómo, esa palabrita qué. Si tenemos eso al comienzo, ahí sí no van a ser preguntas de decir sí o no. ¿Por qué? Porque es algo más específico, ¿no? Si es que yo le pongo acá el where do you live, ya le quito el near, sería ¿dónde vives? Simplemente está ahí, pero ya no necesitaría ese near downtown. ¿Dónde vives? Live. No, pero ya algo específico. Debo mencionar el lugar donde vivo, ya sea la ciudad, el país o una avenida. No, porque dice ¿dónde vives? No, pero acá no dice where, no dice cuándo, ni por qué vivo ahí. Solamente me dice si sí o no. ¿No? ¿Vives cerca? ¿Sí o no? ¿No? ¿Trabajas en una oficina? ¿Sí o no? Es una pregunta haciendo. Por eso siempre va a ser yes I do o no I don't. Esa es la clave, entonces ya saben, cuando empiece con you, dos alternativas. Pero más allá de decir, porque ojo, ¿qué tal si yo les digo, hagamos de cuenta que están distraídos y ustedes solo están con la mente pensando de que, ok, la pregunta que el teacher me dijo es con you. Así que si la entendí o no la entendí, yo le voy a decir yes I do o no I don't. Y listo, ya está. ¿No? Podría ser. Porque de todas formas yo diría, bueno, me respondió. Pero supongamos que yo quiero ver si están distraídos o no y si realmente entendieron. Y yo, supongamos, le digo a uno de los chicos, a uno de los estudiantes, ¿do you like boys? Y que me diga, ok, no estaba concentrado, pero el teacher dijo, yes I do or no I don't. Así que yo le voy a decir, yes I do. Y listo, ya zafé de la pregunta. No la entendí, pero ya respondí bien. ¿Le gusta a los chicos? Les estoy diciendo. Ah, el joven responde, ¿no? Yes I do. Ah, no, entonces, ojo, es importante entender la pregunta. Por más que sea de responder, ¿estoy entendiendo o no? No, porque ¿qué tal le pongo una plantita así? Y no, teacher, solo estaba distraído, pero por eso zafé. ¿Ok? Ok, great. Entonces, eso es lo importante. Entendamos la pregunta, pero está fácil de responder. Dos opciones, yes I do or no I don't. Claro que si acá fuera con we, no vamos a decir yes I do, ¿no? Sino que yes we do. Si hablamos de ellos, de they, yes they do, ¿no? O no, they don't, como lo habíamos practicado, ¿ok? Pero aún así siguen siendo esas opciones. So let's practice these questions in pairs, ¿ok? Great. So practice your pronunciation. Remember, this is not live, this is live. Do you live near downtown? Do you live downtown? Number 2, do you work? Esa O suena como si fuera una E. So, do you work in an office? Do you work in an office?
And then we have, do you make dinner at home every evening? Do you make dinner at home every evening? Number 4, do you know 3 languages? Do you know 3 languages? Number 5, do you say hello to a lot of people every day? Do you say hello to a lot of people every day? And the last one, do you have brothers or sisters? Remember, this is no brother. This is brothers. So do you have brothers or sisters? And that's all. Okay, so I'm going to divide the class in pairs. To practice this, you will have only 4 minutes. If you finish, practice again. Okay? So let me divide the class, please. You are 26 students. That means, estamos 26 al día de hoy, 26. That means 13 grupos de 2. So, 13 groups of 2. Accept the request, please. You have 4 minutes and then we continue. Accept the request. Come on. Vamos, vamos. Let's go. Accept the request. Buenas noches, Pamela. ¿Cómo está? Nos tocó otra vez juntos. Ajá. Ya. Ok. Dele. No, I don't. Yes, I do. Decía, do you, ese word, where, digo, ¿no? Where, no, no es el lo, ¿no? Where, y an office. Ajá. No, I don't. No, I don't. Yes, I do. Yes, I do. Ok. Pregunto yo entonces. ¿Listo? Entonces empezamos con la one. Do you live near Downtown? El live era live, ¿no? Live, ya. Ah, ya, live. Entonces, ok. La otra era entonces, do you work in an office? Do you make dinner at home every evening? Do you know 3 languages? Eso y me quedé. ¿Cómo era? ¿Lenguajes? Language. A ver, lo voy a poner en el traductor. Porque esa, a ver, dame un minuto. Era lenguajes. Me equivoqué. Lenguajes. A ver, ahí está, se escucha, a ver. Un momentito. No, perdón. No, eso no era, no sé qué hice. Me equivoqué en el. Aquí ahorita vamos a poner. Otra vez. El lenguajes. Ahí, a ver, escuchen. Ahí está. Lengua. A ver, de nuevo, te lo voy a dar más volumen, que estoy con el volumen corto. Ahí está. Languages. Con E, ¿no? Languages. Ajá. Okay. Ya, entonces,
Ajá. Entonces sería así, do you know 3 languages? A ver, de nuevo, lo voy a escribir toda la frase para ver cómo se pronunciaría toda la frase. Sería, do you know, do you know 3? Ese 3 también tiene su especial, ¿no? A ver, aquí está. Do you know? Aquí me comí una. Ahora sí, a ver, lo voy a ver todo junto. De nuevo, ahí va lento. Ahí está entonces. Do you know 3 languages? Algo así. Do you say hello to a lot of people every day? Do you have brothers or sisters? Okay. Ajá. Ok, dale. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Yes, I do. Yes, I do. A ver, yo pregunto rapidito. Tenemos 5 segundos. Do you live near Dobson? Do you work in an office? Do you make dinner at home every evening? Nobody wants to read the questions? Okay, Oriana. Oriana, you are going to read first, and then I'm going to read. Ok, vamos a ponernos acá a ver lo siguiente. Las 6 preguntitas y yo luego las 6 preguntitas las mismas. Ok, como ya cada uno sabe, entendemos las preguntitas, solamente respuesta corta, nada más como habíamos dicho. And the rest, just pay attention. Ok, so let me see. Ok, start please. Ask. Do you live in downtown? No, I don't. Do you work in an office? No, I don't. Do you make dinner at home every evening? Yes, I do. Do you know 3 languages? Yes, I do. Do you say hello to a lot of people every day? Yes, I do. Do you have brothers or sisters? No, I don't. Now it's my turn. You answer. So, do you live near downtown? No, I don't. Do you work in an office? No, I don't. Do you make dinner at home every evening? Yes, I do. Do you know 3 languages? Yes, I do. You say hello to a lot of people every day? Yes, I do. Do you have brothers or sisters? Yes, I do. Okay, thank you very much. Fíjense cuánto nos demoró, 1 minuto y 12 segundos, y diciéndolo así tranquilamente sin correr. ¿Ok? Tenían 4 y eso que 6 pasaron. ¿Ok? Ojo, les doy a veces esos 3 o 4 minutos. Si terminamos, nos quedan solamente 3 más, ¿no? 3 minutos, ¿no? Aprovechemos esos 3 minutos. Nuevamente, ok. Ahora tal vez la que yo dije que no, I don't, podría solamente por practicar digo lo contrario. Yes, I do. Está bien. No. Entonces, en eso consiste. No desaprovechen ese tiempo cuando se unen. El tiempo corre así, ¿no? Y si nos atrasamos y ya pasó el tiempo, ¿no? Porque les llega ahí en 1 minuto a la bandeja principal, ¿no? Fíjense, 1 minuto, 12 segundos. Y yo no le dije, lo hace lo más rápido posible, por favor, ¿no? Entonces, aprovechemos normal, tranquilos, pero pronunciémoslo como debe ser, ¿no?
Do you live near downtown? Yes, I do. Do you work in an office? No, I don't. Right? Like that. Algo normal. ¿Ok? Pero aprovechemos ese tiempo. Algunos entran. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde? ¿Qué página? Ah, es que estoy por la calle. Ok. Si vamos así, no vamos a tener progreso en el inglés. Ok. Démosle seriedad a las actividades. Okay. Let's continue now with the next part. Okay. Let's see here. Here we have this reading text. I want you to me. Okay. So you are going to listen. La vamos a escuchar es más para que veamos cómo podemos pronunciarla. Okay. Listen and also read the same words. Okay. Read the text. So, and then we are going to answer these questions that we have. It says, look at the picture of Adam Young. His name is Adam and his last name is Young. So he is Adam Young. So it says, what is his job? What is his job? What is his occupation? Is he a doctor? No, right? He is not a doctor. The answer is here, students, in this paragraph. Don't forget to answer that. What is his job? What is his occupation? So listen and also complete. Okay, so here we go. But give me a second. Antes que escuchemos, veamos que lo puedan escuchar nítido. Sí, ahí está. Share sound. Ahora sí vamos a poder escucharlo bien. And read. 3.13. The best job in the world? From Monday through Friday, Adam Young eats chocolate at work. That's because Adam is a chocolatier. He makes chocolate. I love it. He says, I think it's a great job. Adam lives in Brooklyn, New York. He has a small store, and he makes all of his chocolates by hand. Does he have the best job in the world? This is his typical day. In the morning, I go to the store early and make chocolate. I eat it for breakfast. Then we work here all day. Adam has an assistant, Jenny. When he's in the kitchen with the chocolate, Jenny works with the customers. Adam exercises a lot. Very important when you eat chocolate all day. In the evening, he changes his clothes and goes to the gym. Then he goes home, makes dinner, and watches TV. On the weekend, he studies business. He says it's important for his job, but he doesn't eat chocolate. Okay, so that was the reading, students. Okay, so what is his job according to this information that we have here? What is his job? He's a Chocolate. ¿Cómo se? He's a chocolatier, it says, right? Chocolatier. Tier. Ok, que básicamente no hay ese trabajo, ¿no? ¿Cómo le diríamos a una persona que vende chocolates? El chocolatero, ese sería su trabajo entonces de Adam Young, ¿no? Bueno, es la persona que, ¿qué hace? Dice acá, makes chocolate. Ese es un chocolatier. A person who makes chocolate. Una persona que hace, ¿qué? Chocolates, entonces. You see here, this is his store. Esa es su tienda, por eso dice, ¿no? This is his store. Okay, do you have any questions about the reading text, students? Maybe from here to here? Any questions that you don't understand? ¿Alguna palabra que no comprendan quizás? Which one? Customers. Customers. Okay, the customers, it's what we call in Spanish, the clients. Okay, the clients, those are the customers. For example, let's suppose that I am a person and I sell cell phones. So you come to my store and I say, okay, I have this cell phone, I have an iPhone, so you are my client or you are my customer, the person who buys. So what could it be the meaning of customers? La persona que compra, el consumidor, el cliente. That is the customers. Okay? So don't forget, that is customers. El consumidor, el cliente, en otras palabras.
Okay, customers. Another question maybe? Apart from customer, what else? Kitchen. Again, please, sorry. Kitchen. Okay, kitchen, you say? Well, kitchen is when you cook, when you prepare majadito, the place. Okay, let me see, what is that? Veámosla para que la subrayemos para todos. The first part or the second part? Okay, here, kitchen. Okay, donde preparamos, a ese cuarto donde uno va y prepara las comidas, ¿cómo se le llama? Kitchen. Cocina. In English we say kitchen. Okay, good. Exactamente, ¿no? Entonces, ojo, que cocina no es, por si acaso, donde fritamos, ¿no? Eso no, sino al cuarto, a la habitación. A eso se le llama kitchen. Porque si quiero decir cocina donde yo voy a poner la olla, ¿no? El sartén, etcétera, a eso se le llama stove en inglés. Stove. A eso se le llama estufa o cocina. Stove, we say. ¿Ok? Entonces, kitchen, solamente el lugar. ¿Ok? Another, apart from kitchen. Changes. Okay, again, please. Changes, what is that? Changes is the clothes, dice, and goes. Okay, changes. Okay, ahí lo tenemos. Changes. Changes vendría a ser es un verbito que quiere decir que es el verbo cambiar. Entonces, ¿qué él hace? He changes his clothes. This is clothes. Todo lo que llevamos puesto, eso le decimos en inglés clothes. Entonces, ¿qué será clothes? Ropa. Yes. No, entonces él se cambia, dice su ropa, ¿no? ¿Y a dónde va? He goes to the gym. Okay. Okay, good job. What else? Another question? Or it's okay. Teacher, ¿en inglés se pronuncia gym o cómo se pronunciaría esa palabra? Gym, yes, gym, gym, Ah, ya. gym, gym, okay? You see? Gym, gym, okay? Que no es lo mismo que decir los jeans, ¿no? Que son los pantalones. Esta es con una M al final, ¿no? Gym, gym. Y la otra simplemente son jeans, jeans, con N, ¿no? Jeans, right? Okay, what else? Teacher, Yes. esa palabra que está entre Monday, Friday, throughout es como A al principio. Okay, let me see, from Monday through, okay. Vendría a ser, sí, como decir de lunes a viernes exactamente, ¿no? O también hacia el viernes, también podría ser ese through, hacia el viernes, de lunes hacia el viernes, ¿ok? Through. Okay. Good. What else? ¿Se dan cuenta? Ustedes mismos ya sin conocer la palabra ya intentan deducir, ¿no? Eso es el contexto nos ayuda muchas veces, ¿no? A veces decimos, ¿qué puede hacer? Y ya nos damos una idea. Ah, está hablando de esto, entonces eso debe significar. Right? What else? Teacher, ahí en el primer párrafo donde dice I go to the store early. Early básicamente es lo que diríamos temprano. Eso es lo que nos indica el early. Early, yes. I go to the store early, ¿no? Es decir, ok, early, así debe estar, ¿no? Ok, early. Ok, temprano es lo que me indica. No, lo contrario de early, ¿qué es? Late. ¿No? En vez de temprano, tarde. Right? Good. What else? Another question? Yes, no? So we have to continue. Come on. No more questions? No. Okay, here we have business, right? What is the meaning of business? Negocios. ¿No? Yes, right? He studies business, ¿no? ¿Qué estudia él? Business. Okay, he said it's important for his job. But he doesn't eat chocolate. Ah, miren usted. Entonces no come chocolate, dice, ¿no? He doesn't. Yes. En esa parte, al final dice que no come chocolate, pero al principio dice que come chocolate en el trabajo. Okay.
Entonces, ¿cuándo no come? Acá dice on the weekend. ¿No? ¿Qué días sí y qué días no come entonces, no? Es como nosotros, ¿no? Si van... negocio, él dice que es importante para su trabajo, pero él no come chocolate. What else? Another question? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Estoy hablando de su rutina entonces, ¿no? Es como decir ustedes que vayan 3 veces a la semana al gimnasio y 2 días a la semana, ¿no? Algo así menciona entonces, ¿no? De lunes a viernes, yes, right? He eats. But on the weekend, el fin de semana, no. Okay, what else? What about the title? The best job, ¿no? Y justamente hoy aprendimos esa palabra, ¿no? En el chat, ¿no? El mejor empleo, dice, ¿no? En el mundo, o del mundo, podría ser nuestro title, ¿no? The best job in the world. ¿Ok? Ojo, esta palabrita, world, ¿ok? Porque si no, podríamos confundirla con ¿qué? Podríamos confundirla con word, ¿no? Y word básicamente tiene otro significado, ¿no? Que quiere decir palabra, ¿no? Esta es palabra, este es mundo, ¿no? So, world, ¿ok? World. Porque luego también hay esa palabra que es word, y ese word es guerra, por si acaso. War. Okay, great. So this is world. Por eso le pregunto a mis otros alumnos, why do you study English? ¿No? Y ya tenemos ahí el simple present. Why do you study English? ¿Por qué estudia inglés? Le digo. Why do you study English? Y ella me dice, ¿no? Porque quiero viajar alrededor del mundo, teacher. Because I want to travel around the world. You see? Yes, around the world. Okay, great. So, no more questions, student, or it's okay? It's okay. It's okay. Great. Pero si lo vieron, ya saben, siempre que hagamos o tengamos los reading text, ustedes underline the word, ¿no? Okay, great. Aquí tenemos esta expresión igual muy buena, interesante. Then we work here all day, ¿no? Trabajamos aquí, dice todo el día, all day. Great. Okay, so let's continue with the next part. According to the information from this reading text, I want you to try to complete this information that we have here. It says, choose the correct words to complete the sentences. What letter do we add to the verb with he, she, and it in affirmative sentences? Okay, what letter? ¿Qué letrita le agregamos a esos verbos que hemos visto después de estos he, she, and it pronoun? Yes. Very good. So, here we have to add. Entonces, ahí respondemos. Ok, en la misma parte. We add. Ese add es el verbo agregar. Entonces, we add the consonant. Yes. Le vamos a poner entonces, ¿no? Que eso es lo que le agregamos. Entonces, hemos visto a la mayoría de los verbos, ¿no? Ok. Pero no obvio, no es a todos de he. En algunos casos, fíjense cómo está ese. Ok, enseguida lo vamos a ver para no confundirlo. Pero por lo general a todos se le agrega cuando hablamos entonces de he, she, and it, consonantes a nuestro verbo, ¿no? Ahora, cerca de algo. Ya habíamos do, ¿no? Habíamos llegado do, y no lo habíamos mezclado por eso con lo que es el he, she, and it, para que no haya una confusión en nuestros verbos. ¿No? Ya estamos cerca entonces del he, she, and it, hoy día vamos a hablar. So what about this information? According to the reading text, Adam Young eats or eats chocolate at work. What is the correct one? It's. Okay. Ahí de entrada, si acá entonces eats, vamos a decir, ¿no? Él come, entonces he eats chocolate at work. What about number 2? He makes all his chocolate by hand, a mano, by hand. Makes. Ok, ahí tenemos cómo decir las cosas que hacemos a mano. By hand, we say in English. ¿No? Él hace chocolates y dice a mano. So, chocolates by hand. What about number 3? I go to the store early and makes chocolate. Make. I make. Okay, makes? Make. No. Make. Very good. Only because here it says I. Right? The line of yeah. Okay, great. What about here? I eat or I eat seed for breakfast? Eat.
Eat. That's it. Very good, because here we have it. I. What about here? Then we work or then we works here all day? Works. Yes. So we work because we work, I work, you work, they work, right? Yes. What about Jenny? Jenny work or Jenny works with the customers? Works. Okay. Why works? Tercera persona. Yes, because Jenny is a woman, it's like saying she, and here it says he, she, and it, consonant S, so that's why Jenny works. Very good. Entonces es lo único que... Yes? En la 2 no tendría que ser make. Okay. Number 2, you say? Sí. Okay, you say make, the first one? Sí. Okay. Could be, pero ¿qué dice acá? He, she, and it. ¿Y qué tenemos acá? He. Entonces, por eso es que utilizamos makes, porque dice que para los que son he, she, and it, los verbitos van a ir básicamente en su forma con una consonante agregada. Solamente, ojo, solamente estos tres, porque si yo digo I makes, incorrect. Yo no les enseñé así, recuerdan que llegamos primero con el do, ¿no? Por eso no lo habíamos aprendido todo de un, como decimos, ¿no? Así informalmente y feamente, de un saque, decimos, no, a la primera, es decir, ¿no? No lo habíamos llevado porque pudo haber existido una confusión entre estos y los otros. Por eso los separamos para que no haya esa confusión, ¿ok? Entonces, ojo, solamente estos tres se les va a agregar así. Si yo le agrego al we, al you, they, incorrect. ¿Ok? Great. Porque aquí especifica solamente esos tres. Great, good job. Pero veamos por qué. Bueno, básicamente tiene sus reglas. Let's see here. Veamos, pero completemos esa partecita más antes de lo que nos compete esa información. Este es complete the rules. Complete las reglas. Dice complete the rules and read the grammar books. Veamos ahí qué teníamos en las negative con esas ideas. We use with verb in the negative simple present with he, she, and it. ¿Qué utilizamos ahí? Veamos en el reading test. En las negative sentences. Veamos en el reading test. Ahí donde dice the best job in the world. ¿Qué es esa palabrita que utilizamos en las negative sentences? Antes del verbo. Doesn't. Very good. Entonces, cuando utilizamos don't para he, no. Para I, we, you, they. En este caso, cuando hablamos de he, she, and it, no vamos a ocupar el don't como les había dicho ya anteriormente, ¿no? Ok, es más, recuerdo que su compañero, ¿no? ¿Dónde está? Ok. Aquí está. ¿Dónde está? Se me fue su nombre. Ok, se me fue su nombre. Es Mr. Ok, enseguida lo vemos. Pero había dicho, ¿no? ¿Y qué pasaba con los otros? Había dicho. Con el he, she, ¿cómo diría de ella, de él, no? Y yo le había dicho que lo íbamos a aprender, básicamente funcionábamos con el doesn't, ¿no? Porque eso es lo que vamos a utilizar para hablar de que él no hace, que ella no hace. O si hablamos de un objeto o un lugar, también con doesn't, ¿ok? Ok, great. In the negative sentence, ojo, in the negative sentence. Okay, what about here for number 2? We use plus the... Okay, yes, in questions, ¿no? Y podemos corroborar en las questions, corroborar, y tenemos ahí el does. Para las preguntas con el I, will, you, they, teníamos el do, pero para las preguntas con el he, she, and it, vamos a utilizar el auxiliary does. Nuevamente, el does y el doesn't solamente, ok, solitos no significan nada, como habíamos dicho. Solo me indica que es una pregunta o una negative sentence in present. Es lo único que me indica. ¿Ok? Entonces solamente eso básicamente funciona de la misma forma, pero tiene unas pequeñas diferencias en el verbo. Tal vez nos cuesta al comienzo, no es difícil, pero si nos concentramos va a ser muy sencillo. ¿Ok? Let's go to page 98, please. 98. Ahí tenemos un pequeño resumen, como pueden ver en ese cuadrito. Pero aquí tenemos un poquito más. El concept es el mismo, ¿no? We use simple present to talk about daily routine facts. Aún sigue siendo simple present. Solo que estamos tocando los pronouns que nos faltaban. Nada más. So here we have, you see, with I, we, you, they, así lo habíamos aprendido con you, pero ahora acá, he, she, and it.
Ok, y luego ya todo en general lo vamos a practicar. Pero veamos por qué se le agrega la consonant S o por qué en ciertos casos va a cambiar una ES. Ok, let's start with the first one. We usually add S to the base form. Ok, básicamente cuando escuchemos ¿qué era un base form? ¿Recuerdan o no recuerdan? Un base form es lo que llamamos un verbo en su forma normal, base, sin hacerle ninguna conjugación. Es decir, base form utilizamos ¿con qué verbos? ¿O qué pronombres? Con el I, we, you, and they. Con eso utilizamos base form. Pero acá dice que a ese base form, para he, she, it, le vamos a agregar la consonant S. Por eso, si yo digo I work, they work, we work, and you work, cuando hable de he, she, it, voy a decir no he works and she works, sino he works, she works, it works. ¿Ok? Entonces, por lo general, a los verbos diríamos que a un 98%, 98%, le agregamos una consonant S para he, she, it. ¿Ok? Si tengo acá el verbo listen, por ejemplo, el verbo escuchar, listen, quiero decir que ella escucha música. She listens to music. Entonces, solo le agrego la consonant S. ¿Ok? ¿Qué más quiero decir? Ok, quiero decir, por ejemplo, que ella lee, le gusta leer quizás. No, o ella lee un libro. So, she reads a book. Solo le agrego la consonant S y nada más. Por lo general, a la mayoría de los verbos se sigue esa regla, agregar solamente la consonante. Pero hay ciertas reglas más específicas, que no solamente le vamos a agregar la S. Y este es uno de estos casos. ¿Qué dice acá? La regla number 2. Rule number 2, regla número 2. Cuando un verbo termina en una consonante, bien específico, consonante, más una Y, no cualquier otra palabra, Y sí o sí. Eliminamos la Y, agregamos una I latina, la I, y recién agregamos IS o ES, como decimos en español. ¿En qué termina study? ¿En una consonant Y, sí o no? Yes, D, consonant, Y también es una consonant, pero específicamente dice Y, Y. Entonces, ¿qué dice la regla? Que borra esa Y. Por eso acá la borro, y en vez de tener esa Y, agrego la I latina y recién IS. Entonces, por eso de study, quiero decir que ella estudia inglés. She studies English. Él estudia inglés. He studies English. He studies Portuguese, etc. ¿Ok? Entonces va a cambiar así para el he, she, it, su forma. ¿Por qué? Porque la regla dice consonant más Y. Esa sería nuestra regla, o rule number 2, regla número 2. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con nuestra siguiente rule? Rule number 3, regla número 3. Cuando un verbo dice, ojo, acá es mucho más sencillo. Cualquier verbo, cualquiera, que termine, pero sí o sí en esas terminaciones, ch, sh, as o ex, ¿qué es lo que voy a hacer? Solamente le voy a agregar es al final. Es mucho más sencillo, ¿no? Por eso es que yo tengo acá el verbo watch. ¿En qué está terminando? En esa forma. Que le agrego es, lo que dice nada más. ¿Ok? Tengo, por ejemplo, con esa is H, el verbo lavar, así decimos. ¿Cómo cambiaría para decir que ella lava o él lava? Washes. Exactamente, le agrego esa is porque está terminando en esa SH. ¿Ok? Entonces, así, si encuentran algún verbo que termina con la consonante S, le agregarían solamente la is. Un verbo que termina en X, termina en is. Nada más. Mucho más sencillo, ¿no? Ok. Esa sería nuestra rule number 3. Pero ojo con estos. Estos son los únicos que son irregulars. ¿Qué quiere decir irregulars? Llamémosle que son los verbos rebeldes. Son los que no quieren seguir las reglas. ¿Ok? Llamémosle así. No quiere seguir la regla de la number 1, de la number 2, ni number 3. Solamente son 3. ¿No? No quieren sobresalir. ¿No? Entonces, por eso que go, ahí tenemos el verbo ir. Cuando digo que ella va a la universidad, no digo con she goes. No digo así, que es la regla general. Tampoco le agrego la IES, porque, ojo, no está terminando en una consonante. Sí está en una consonante, pero no una Y. Por eso le agrego IES. Si no, simplemente le voy a agregar esa IS, es decir, casi se parece a esta, aunque no esté terminando en la ch, s o x. No está terminando en una de esas, pero casi sigue esa misma regla. Goes, entonces cambiaría. Ella va. Ella va a una fiesta, she goes to a party. ¿Ok?
Y lo mismo pasa con el verbo do, cuando hablamos de he, she, and it. Tenemos, la primera persona no hay ningún problema. I do my homework. We do our homework. They do their homework. You do your homework. Pero si digo que ella hace su tarea, ya no digo she do her homework. Si no, le agrego esa is también a ese do. Es decir, she does her homework. He does his homework. Ok, entonces ella hace o él hace, he does. Y tenemos el verbo tener, ¿no? Have. Pero cuando digo que ella tiene, no digo she has. No le agrego la consonante she has, que sería la regla general. Tampoco le agrego la is, ¿no? No tiene la terminación. Entonces va a cambiar simplemente de she have a she has. O él tiene, he has. Ella tiene un hermano. She has a brother. Él tiene una novia. He has a girlfriend. ¿Ok? O él tiene un celular bonito. He has a pretty cell phone. O etcétera. She has a house. Tiene una casa. She has a house. Tiene un gato. She has a cat. And etcétera. Pero has. ¿Ok? Eso es lo que pasa con los irregulars. Por eso acá dice irregulars. ¿No? Con esos tres exclusivamente. ¿Ok? Ahora lo siguiente. Cuando hacíamos nuestras preguntitas era muy sencillo, ¿no? Hacíamos de la siguiente forma, con el do. En este caso, ¿qué vamos a utilizar para las questions? Habíamos dicho. El auxiliar. Das. Muy bien. Entonces, ¿cómo diría yo que ella estudia inglés? Empieza con mi auxiliary, ¿no? Y es por eso que vamos a... Para que clarísimo, como hemos hecho la primera, vamos a hacerlo acá. Ok, use our whiteboard. Vamos a utilizar nuestra pizarra entonces. Our digital whiteboard. No, ahí está pizarra, dice whiteboard soon. Ok, so here we are going to write. Lo primero que debemos saber siempre, in our affirmative sentences. Ok, we remember, he, she, and it. Eso es lo que estamos trabajando, lo que nos faltó entonces, ¿no? Only he, she, and it. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer igualito, la formulita, para que quede claro. Siempre, ¿qué es lo que necesitamos? Al comienzo les digo para las affirmative o negative sentences. Entonces, eso es lo que digo. Subject. What else? Verb, pero ahora va a ser no base form, sino ya conjugado, ¿no? Ojo para el he, she, and it. Ok, así que yo le voy a poner verb, le voy a poner así, third person, para que ustedes recuerden, third person. Su verbo opera en la tercera persona, he, she, and it, singular. Así lo vamos a poner para que lo distingamos, que no solamente un verb. Porque si le ponemos verb, solamente sería work, listen. Ok, great. And then what else? After the verb, the complement. Very good. Es lo único que necesito. Entonces, pongamos entonces ahí de lo que estamos hablando. He, she, and it. ¿Ok? Porque estamos enfocándonos en esas tres personas, las demás ya sabemos. ¿Ok? Para eso habíamos hecho una listita ahí, ¿no? De verbos de saber. Veamos cuántos recuerdan y apliquemos ya la reglita. ¿Cómo diría que? En vez de decir he, puedo mencionar su nombre. Porque si solamente digo he, no van a saber quién es él, ¿no? Si yo les digo he likes pizza, ¿quién es él? No sabemos, ¿no? Solo sabemos que esa persona es varón, pero no sabemos quién es he. Entonces podemos decir el nombre de esa persona. Digamos que, ok, Cristiano Ronaldo o Messi, digamos. Messi, ¿qué hace? ¿Ustedes saben qué hace Messi? Futbolista profesional. Messi juega fútbol. Ok, ¿cómo digo Messi juega fútbol entonces? Porque es un... Ok, entonces necesito juega, el verbo jugar, play entonces. Pero ¿qué debo agregarle para que sea esa persona? Ah, la consonante es plays y mi complement, lo que juega soccer, decimos en inglés al fútbol. Entonces Messi plays soccer. ¿No? Ahora que ya sé que estamos hablando de Messi, entonces puedo también decir he plays soccer. He plays soccer. Ok, good.
Entonces, ¿no? Esa forma sería, ¿cómo diría she? No voy a saber quién es she lo mismo. Puedo mencionar primero su nombre y ya luego utilizar, ¿no? Y decir algo más sobre esa persona. Okay. Aparte de, ¿qué más? ¿Qué creen que le gusta a Messi? ¿Qué creen que hace Messi? Aparte de jugar al fútbol. ¿Será que escucha música? ¿Ustedes qué dicen? Yes. Ok, ¿cómo diríamos que él escucha música entonces? He listens Music. He listens to music. No, porque estamos hablando de he, she, and it. Ahora ya digo he porque sé de quién estoy hablando. Ah, de Messi. He listens to music. Bueno, entonces, ojo aquí. Esto es lo que no debemos olvidarnos entonces. Esa consonantes, porque por esa consonantes, toda esa idea que estábamos haciéndolo bien, incorrect si no la escribo. Y no solo eso, al momento de pronunciarlo, si usted me dice Messi plays soccer, ok, incorrect para mí el día del examen oral. Teacher, pero yo lo escribí con la consonante, solo no la pronuncié. Pronunciación es distinto, ¿no? Entonces, acostumbrémonos. Messi plays soccer. Sabemos que estamos en Santa Cruz y puede ser, no digo todo, porque hay personas que son neutras con el idioma, ¿no? Pronuncian la S, pero hay algunos que casi acostumbrados, ¿no? Yo ignoro las S cuando hablo en español, por ejemplo, ¿no? No, español ya dije, ¿no? Ni siquiera dije español, ¿no? Entonces, ignoro las S cuando hablo en español, pero en inglés las pronuncio. ¿Por qué? Porque si sé que si la digo play soccer, sé que va a estar mal. Entonces, hagamos ese esfuerzo, hagamos lo que me suene ahí, esa consonante, ¿ok? Messi plays soccer. He listens to music. Y además suena más bonito cuando lo pronunciamos correctamente, ¿ok? De la misma forma haríamos con she. Necesito saber de quién quieren hablar. ¿Ok? Ok, ponemos ahí a Shakira, entonces sabemos que es she, entonces ponemos ahí Shakira. Ok, ¿qué hace Shakira? ¿Quién sabe a qué se dedica Shakira? Cantante. No, canta, ¿no? Entonces, ¿cómo digo que ella canta? Is a sing. Shakira sings. Sing es como cantar. Ese es el verbo cantar. Singer, es decir, de esa forma, eso es cantante ya. Ok, cantante ya sea masculino o femenino, singer. Ok, pero en este caso no necesito que es cantante, sino que ella canta una acción, el verbo. Entonces, she sing, pero ¿qué le debo agregar? Porque es he, she, and it. She sings. ¿Qué canta ella? ¿Saben qué algún? Oh, ok, so pop music. Específicamente, ¿no? So, she sings pop music. Y listo. ¿Será que ella baila o no baila? Creo que baila, ¿no? ¿Cómo? Yes. Que ella baila, ¿cómo diríamos? She dances, right? Consonantes. Ok, she dances. ¿Pero qué baila? Si sabemos qué es lo que baila, lo mencionamos. Inventémonos algo. ¿Qué podemos decir que baila Shakira? Vallenato. Ok, entonces le ponemos ahí que ese va a ser nuestro complemento, ¿no? Ok, she dances vallenato, o she dances bachata, etc. Y listo, ¿no? Pero nuevamente tenemos ahí la consonante. El it, lo mismo. Ok, el it podemos reemplazar con un objeto. Ok. ¿Qué hace un celular, por ejemplo? De todo. Ok, pero hagamos de cuenta que haga algo, una solamente, digamos, ¿qué una sola cosa suele hacer el celular? Lo que ustedes quieran, hace muchas cosas, sabemos, take pictures, call, pero ¿qué podemos decir entonces? Escojan una. Recibe llamada. Ok, entonces acá ponemos a cell phone, receive, llamadas, we say, callings en inglés, llamadas. Pero este es mi verb receive. ¿Qué le debo agregar a ese verb? A cell phone, o podría decir, ¿de quién? Especialmente mío. Ok, my cell phone, entonces lo voy a cambiar. My cell phone receives callings. ¿No? Entonces ahí lo tenemos, consonantes. Ok.
Y listo. Mi celular, ¿qué más? Toma fotos. ¿Cómo digo tomar fotos o sacar fotos en inglés? Picture. Take. Vamos a utilizar entonces ese take acompañado de pictures. Así decimos tomar fotografía. Ok, take picture. Pero ¿cómo diría que mi celular toma fotografía? My cell phone. Takes. Ah, good. Takes pictures. En period. Y listo. Ese take consonantes porque sabemos que es it. Eso es lo que hacemos simplemente. Nada más. Eso es cuando hablamos de qué? De las affirmative sentences. ¿Ok? Y lo pueden corroborar ahí en su texto, tienen un resumen, pero yo quiero que lo practiquemos paso a paso para que no tengan esa dificultad cuando estén solos. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos básicamente ¿qué? Nuestra formulita. Y podemos corroborar si tienen... Exclusivamente estamos funcionando con o trabajando con he, she, it, por eso ahí lo tenemos. Verb third person, sí, está conjugado. ¿No? Ahí lo tenemos conjugado, entonces, consonantes, ese es mi verb. Si no le pongo el verb, no voy a saber qué estamos haciendo ahí. Receives, tenemos acá, ¿qué más? Takes, ese es mi verb. Subject, verb. Yes. Ahí, para no repetir ese my cell phone, se podía poner it's. Como ya sé de qué estamos hablando, en vez de poner my cell phone y ser muy redundante, directamente le pongo it, pero ya no pongo cell phone. Pondría así simplemente, it takes picture. It takes picture. Es decir, este objeto, it takes picture. Ok, ya no pondría pero cell phone, porque el it va a reemplazar a todo esto que es my cell phone, que vendría a ser el subject. Ok, por eso se le llama a ese it pronoun, porque reemplaza todo el nombre. Muy bien. No, que ya no puse Messi. Muy bien. Good question. Buena pregunta. Ahí lo tenemos entonces. Ok. Good job. Entonces, de esa forma haríamos que nuestras affirmative sentences. Nuestras negative sentences, ya sabemos qué auxiliares debemos utilizar. Nada más, pero ojo, no solamente es eso de nada más. Vamos a ponerlo acá y lo vamos a hacer como debe ser, por eso, paso a paso. Sé que esto nos debería demorar exagerando 5 o 6 minutos en la explicación, pero como están aprendiendo recién, sé que no es suficiente así decirlo. Por eso es que nos estamos tomando un buen tiempo, pero para que quede clarísimo. ¿Ok? Como tenemos acá nuestras negative sentences, habíamos dicho que íbamos a utilizar una auxiliary. ¿Cuál era esa auxiliary? Doesn't. Ojo, si quiero ser, digo does not. Si quiero ser formal. Si quiero ser informal, digo entonces simplemente, es lo mismo básicamente. Fíjense, ese does not solamente se lo une, se borra la O y el apóstrofe y queda en doesn't. Entonces, quiero ser formal, does not. Quiero ser informal, doesn't. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer igual formulitas para eso, para que no nos olvidemos cómo debe ser. Nuevamente, ¿qué necesito al comienzo? Doesn't. Perdón. Subject. What else? Plus. Auxiliary. Das. Auxiliar. Verbo auxiliar. Very good. En ese caso, entonces, le vamos a poner aquí, así, con ese color para que se distinga. Entonces, doesn't o does not. Depende de ustedes. Ambos me indican lo mismo. Does not o doesn't. Y luego, ¿qué le seguiría? Verbo. Ok. Pero déjenme decirle que ese verb, ¿cómo creen que iría ese verb? Forma base. Very good. Base form. ¿Por qué? ¿Por qué el base form? Porque estoy utilizando un auxiliary. Cuando utilizo el auxiliary verb, no es necesario que al verbo le ponga esa consonante S. No es necesario. ¿Por qué? Porque aquí ya lo tengo, aunque esté negativo, lo tengo. Entonces, cuando tengamos un auxiliary negative, el verbo va a ir en su base form. ¿Qué quiere decir base form? Sin haberlo conjugado, en su forma base. ¿Ok? Y después, ¿qué me seguiría entonces finalmente? Mi complemento. Digo que debo seguir mi complement. Le vamos a poner ahí solamente comp. ¿Ok? Listo, así, ya que no ingresa, para que se pueda ver todo. Ok, entonces ahí lo tenemos, complement. Oh, give me a second. Vamos a minimizar, se movió. Again. Ok, here. Plus the complement, do we say, right? Base form. Base form and
complement. Period. Ok. Sí, esa va a ser nuestra formulita. Entonces, apliquemos esta formulita simplemente y transformemos esas ideas a negative sentences. ¿Cómo creen que quedaría ese Messi plays soccer? Hagamos de cuenta que él no juega y juega otro deporte. ¿Cómo diríamos entonces que Messi no juega soccer? Messi doesn't Doesn't soccer. play soccer. Excelente. No, ya digo simplemente play, ya no digo plays, porque habíamos dicho que cuando está ese doesn't, el verbo se mantiene en su base form. Es por eso que diría entonces, Messi doesn't play simplemente. Soccer. Listo. No, y nada más. Ok, porque esa consonante aquí ya la estoy ocupando. Por eso sí. Fíjense que en la positive no llevan ningún auxiliar. A no ser que yo diga que él hace algo. Ah, ahí diría he does y algo, pero eso ahí no estaría funcionando como auxiliar, sino como un verbo, una acción. Él hace, ¿no? Ok, ¿cómo sería entonces Shakira? No canta pop, hagamos de cuenta que ella canta rock. Shakira doesn't sing. Sing. Okay, she doesn't sing. Okay, she doesn't sing. Okay, great, good job. She doesn't sing, we say pop, ¿no? En ese caso, la misma idea. Sing pop music. Listo. ¿No? Y puedo decir lo que canta. She sings rock, ¿no? Tal vez, algo positivo. Lo mismo con my cell phone, no toma fotos, a eso vámonos a ver. My cell phone takes pictures. Damos de cuenta que se fregó y ahora ya no toma fotografías. So, my cell phone doesn't take picture. very good. My cell phone doesn't take pictures. Ok, se dañó, entonces tengo que comprarme uno nuevo probablemente, ¿no? So, my cell phone doesn't, very good. O does not, ya saben, cualquiera de las dos, ¿no? Does not or doesn't, pero sí o sí ahí. Si pongo does not, ya no es necesario el doesn't, ojo, una de las dos, ¿no? Es decir, puedo haber puesto así, ¿no? Does not take pictures, y también sería correcto. Does not sing pop music, correct. Messi does not play soccer, es lo mismo, ¿ok? Entonces lo vamos a poner ahí, doesn't or does not. Ok, great. Entonces de esa forma vemos que nuestras negative sentences, entonces, a ver, tenemos, ¿cómo hacemos nuestras negative sentences? ¿Cómo hacemos nuestra pregunta? Sencillísimo. Habíamos dicho que nuestras questions las hacíamos con el auxiliary, ¿qué? Does. Oh, le vamos a poner ahí questions and short answers, porque así como teníamos I do, también tenemos acá cortitas. Does, right? So questions and short answers. Así lo vamos a poner entonces, nuestras preguntas y respuestas cortas, por eso dice, ¿no? Short answers. Vamos a hacer nuestra fórmula, entonces primero ustedes me dijeron el does. What else? ¿Qué le seguiría después del does? Subject. Subject. What else? Plus. El verbo va a ser. ¿Cómo creen que era el verbo? ¿Será que con S? Aquí tengo un auxiliary. No. Base from. Como tengo un auxiliary, entonces voy a escribirlo en el base form, es decir, de la misma forma. Aquí está negative porque tiene un auxiliary base form. Aquí está positive porque es pregunta, tiene un auxiliary base form. Se mantiene entonces. Ojo, solamente con he, she, and it. ¿No? Ok. And finally, Complement. complement. ¿Y qué más al final? Question mark. Ok. Entonces, ese sería que nuestra formulita para hacer qué? Questions. Questions. Ok. Questions. Así es como decimos preguntas, ¿no? Questions. So here we have the formula for questions. Entonces, transformemos esa idea a pregunta. Messi plays soccer. ¿Cómo diría? ¿Messi juega fútbol? Does. Does Messi play soccer? Does Messi plays soccer? Yes, that Messi play. Y la voy a poner con capital letter para que se distinga el verbo. ¿Ok? No es lo correcto, pero para que ustedes lo distingan que está yendo así.
para que se den cuenta, nada, ¿ok? Does Messi play soccer? Yes. ¿Y cómo decimos? Porque juega en realidad, ¿no? ¿Cuál sería nuestra answer, nuestra positive answer? Yes, he do. Yes, he do. He does. Ah, ese mismo auxiliar debo utilizarlo. Entonces, yes, he does, cuando sea positive. Y cuando sea negative, ¿qué auxiliar que hemos visto anteriormente? No. No, he doesn't. No, he doesn't. Ok, vamos a ver qué color le ponemos. Blue, no, otro color para que se distinga. Ok, green le vamos a poner de answers. Ok, so no, he doesn't. Very good. No, he doesn't. Y listo. Lo mismo haríamos con Shakira, entonces, ¿no? Le estamos haciendo lo mismo, pero básicamente lo mismo, ¿no? Cambia qué cosa, ya no Messi, ¿no? Sino Shakira. ¿Cómo sería entonces? Shakira. Shakira. Sí. Yes, very good. Does Shakira. Okay. Okay, sings? Sing. Ah, okay, just sing, right? Does Shakira sing pop music? ¿Será que pop music o no? Pop music. Yes. Yes, she does. She does. Very good. Yes, she does. ¿Y si no cantara? No, she doesn't. No, she does. No. No, she does. No. Doesn't. Very good. Cualquiera de las dos, ¿no? No, she does not. No, she doesn't. Pero si solo digo she does, es como decir sí, pero no. No, por eso entonces, no, she doesn't. Lo mismo haríamos con la number 3, pero ya ha quedado claro. ¿No quieren hacer igual con la number 3? It's enough. Does my cell phone? Yes. Does my cell phone. What else? Receive calling. Ok, con take quieren hacerlo o receive, con cualquiera, ¿no? Ok, entonces con receive lo vamos a hacer entonces. Does my cell phone. Ahora capital letter le vamos a poner, ok. Receive. Right, oh, sorry. Receive callings. ¿Verdad que recibe llamadas? ¿Qué creen ustedes? So, positive. Yes, it does. Yes, it does. It Yes, does. it does. Or negative. No, it doesn't. Doesn't. And that's all. Eso es todo lo que teníamos entonces con lo que nos faltaba con aquí Shinit. Teacher, ¿y cómo hay algún ejemplo con el verbo to de hacer? Ok, claro que sí. Aquí vamos a crear una más ahí. ¿Cómo le diríamos? A ver, ¿qué dicen? A ver, vamos a decir que yo soy uno de sus compañeros. ¿Ok? Yo les digo, yo hago mi tarea. ¿No? Yo hago mi tarea. I do my homework. Pero ojo, ese sería con el do. Pero como ustedes ya saben que yo hago mi tarea, pero hagan de cuenta que Erika le pregunta a Eliana, ¿y Alexander hace o no hace su tarea? Entonces, ¿cómo le preguntaría? ¿Alexander hace o no hace su tarea? ¿Alexander hace su tarea? ¿Qué necesito? Primero, Does Alexander. Ok, porque Alexander es he, ¿no? Entonces, does Alexander. What else? Hace. ¿Cómo sería? No tiene. Okay. ¿Cuál es el verbo hacer? Do. Do. Para comidas. ¿Será que la tarea ¿no? Oh, no. Does Alexander do. Do. ¿Por qué tengo mi auxiliar? No, entonces does Alexander do, le vamos a poner así por eso con capital letter para que se distinga. ¿Qué cosa? Su tarea. ¿Cómo es su tarea de él? His homework. His homework. Very good. ¿Ok? ¿Sí o no hace? ¿Sí, sí hago qué? Yes. Yes, he does. No hace su tarea. No, he doesn't. Ok, no. Ok, entonces de esa forma sería
Entonces, básicamente, con el do. Aquí sí está funcionando el verbo. Aquí está el auxiliar. ¿No? Lo mismo sería... Si es que queremos decir una affirmative sentence, aquí la... Con does, ¿no? Con la afirmativa. Muy bien. He does his homework. Ya. Si no hace... ¿Cómo sería si no hace su tarea, Alexander? He doesn't. Pero falta algo después del doesn't. El verbo do. Yes. He doesn't do his homework. No, porque si solo pongo el auxiliar, ¿dónde está el verb? Que sí o sí necesito. Ya. Él no hace su... Yes. Ok, entonces le vamos a agregar es más esto aquí para que quede ahí. Ok. Aquí lo vamos a poner. Y aquí le vamos a poner así igual. He doesn't do. No, porque él no dice acá simplemente ese doesn't es no. Él no hace. Entonces, he doesn't do his homework. Entonces, de esa forma sería cuando es con el do. Ok. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos. Vamos a poner. You're welcome. Para que lo tengamos. Ok. Muy bien. Ok, ya les di guardar, lo voy a compartir enseguida, pero si hay alguna duda, alguna pregunta, bienvenido. ¿Cómo estuvo el simple present? ¿Qué dicen? Fácil o difícil. Easy or difficult. Solamente pegar la consonante es, ¿no? O es, dependiendo de las terminaciones del verbo. Si tengo auxiliar en la negative, base form mi verb. Si tengo questions, base form en la pregunta, para he, she, and it. ¿Ok? A ver, para que terminemos, con eso terminamos. Con lo siguiente, vamos a ver si podemos hacerlo. Esto está muy sencillo, ¿ok? Ok. So, for example, here, ¿cómo cambiaría la tercera persona para he, she, it? Like, for example. Likes. A él le gusta, entonces, he likes. ¿Se dan cuenta? I like, but he likes. ¿Ah? Have. Has. Play. Plays. It's. Go. Goes. Try. El verbo intentar o probar. Try. Yes. Okay. ¿Así será que es o no? No. ¿Cómo? Y Sí, porque tiene una consonante antes de la Y, ¿no? Ok, yes. Cuando termina una consonante y una Y, se borra esa por una Y normal latina y recién Y. Right? Very good. Tries. Entonces así decimos, ¿no? Ok, y drink. Drinks. And wash. Washes. ¿Por qué será que es washes? Yes. Con la terminación. Ok. No, porque termina en SH. Yes. Ok, entonces la regla, nada más. Ok, entonces no lo olviden. Es importante solamente recordar eso. Ok, esto quiero que lo hagan para la siguiente clase. Vamos a ver cómo es. Vamos a hacer la number 1 para que vean que está sencillo y ustedes harían solamente number 2, 3, and 4. Ok. So, what do you think is number 1? You, meet, eat, do it. Do you meet? You meet? Do you meet or do you eat? Eat meat. Do you eat meat? Okay, sorry. Estamos haciendo un mistake ahí. Era aquí. Ok, porque eso ya hicimos. Dice negative sentences, affirmative, negative or questions. Esto nos va a indicar qué es lo que debo hacer. Ojo, si es questions auxiliar, base form. My father makes good cakes. That is positive. Questions. ¿Cómo lo transformo en question? Esa es una affirmative sentence. Does my father make good cake? Okay, good cakes. ¿Será que mi papá hace buenas tortas? Does my father make good cakes? Ah, bueno, cada uno sabe. Si hace, yes, he does. Pero como no hace mi papá tortas, no, he doesn't. Ok,
What about here? Anna doesn't go to college. Positive. Esto ya está en negative. Dice pregunta, si no dice affirmative sentence. ¿Cómo lo transforma? Anna Goes, goes to college. Goes to college. Excellent. Goes to college. Va a la universidad. Positive. Entonces hagan la 3, 4, 5 and 6 para la siguiente clase. ¿Ok? Entonces no. Aquí no me digan esa parte de su tarea, seguir avanzando en el workbook. Así la siguiente clase me dicen, teacher, estuve avanzando en el workbook, pero tuve una dificultad acá, me surgió una duda. ¿Cómo sería? Ok, entonces vamos avanzando y esto vamos a hacer la siguiente clase, pero ustedes pueden ir haciéndolo, es más. Y ya la siguiente clase escucharíamos si lo hicieron bien o no. Aquí tenemos el have, exercise, eat, say, work, me and go. De acuerdo al contexto, así van a tener bastante tiempo hasta la siguiente clase. Complétenlo con eso, bebito, conjúguenlo. Aquí dice Kirsten Lind. Ah, for ice cream. ¿Cuál será? La siguiente clase vamos a escuchar y vamos a ver cómo lo hicieron. Con los verbitos ahí, conjugarlo con she. ¿Cómo lo agregamos? Pues goes, makes, works, etc. Okay. Ahora, si prendamos nuestras cámaras, okay, vamos a tomar una asistencia virtual. Okay, let's see. Okay, 1, 2, and okay, ready? Okay, 1, 2, and 3. Okay, that's all. See you next class. Goodbye. Right.